Dicen que los grandes imperios se caen con estruendo, pero a veces la historia cambia en el susurro de un cuchillo, en una firma silenciosa o en la sombra de un hombre que escribe desde el exilio. En 1937, México abrió sus puertas al enemigo más peligroso del régimen de Stalin, un revolucionario sin patria, un profeta de la insurrección, un fugitivo marcado por la muerte, León Trotsky. Exiliado, perseguido, condenado por el crimen de pensar diferente, cruzó el Atlántico y encontró en Coyoacán un refugio, pero la sombra del Kremlin también lo siguió. Mientras el mundo se alistaba para la guerra, México se convirtió en el epicentro de un conflicto oculto. Espías, diplomacia rota, silencios incómodos. Trotsky escribía con furia y Stalin leía cada palabra como un desafío personal. El gobierno de Lázaro Cárdenas sostuvo el asilo como un acto de soberanía, pero proteger una idea puede costar más que proteger una frontera. Un día, alguien cruzó la puerta con un documento en la mano y un piolet oculto bajo el abrigo. Era agosto de 1940 y México estaba por ser testigo del asesinato político más impactante del siglo XX. ¿Quién fue el verdadero asesino? ¿Por qué México permitió que esto ocurriera en su territorio? ¿Qué precio se pagó por proteger a un perseguido del mundo? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, exploraremos la vida, exilio y caída de León Trotsky, su llegada a México, la polémica del asilo político, la creciente tensión con el régimen de Stalin, los atentados que lo rodearon y la crónica del día en que fue asesinado por un agente del Kremlin. Todo mientras México caminaba al filo de una guerra que ya tocaba su puerta. Porque a veces el principio de una guerra no se anuncia con cañones, sino con una sola muerte, cuidadosamente elegida. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Del Kremlin al exilio, el viaje final de Trotsky. Alguna vez fue el arquitecto del Ejército Rojo, la mente estratégica detrás de la Revolución de Octubre, la voz que estremecía al zarismo y a los capitalistas por igual. León Trotsky no solo era un teórico, era una tormenta de ideas en medio de una guerra civil, pero el poder, como la historia, es cruel con quienes no pactan con el miedo, y Trotsky nunca supo callar. Nació como Lev Davidovich Bronstein en 1879, en lo que hoy es Ucrania. Era un intelectual precoz, marxista desde la juventud. Fue arrestado y enviado a Siberia, donde escapó usando un pasaporte falso con el nombre que lo haría eterno: Trotsky. Durante la Revolución de 1905 y más tarde, en 1917, se convirtió en una de las figuras más brillantes del movimiento bolchevique. Dirigió el Soviet de Petrogrado, organizó la toma del poder en octubre y creó el Ejército Rojo, que derrotaría a los ejércitos blancos en la Guerra Civil Rusa. Tras el triunfo bolchevique, las grietas ideológicas no tardaron en aparecer. Trotsky defendía la revolución permanente, una visión internacionalista que consideraba que el socialismo debería extenderse fuera de Rusia para poder sobrevivir. Stalin, en cambio, impulsó la doctrina del socialismo en un solo país, centrada en fortalecer el poder soviético dentro de sus fronteras, mucho antes de exportar su ideología. Trotsky también denunció la burocratización del partido, la persecución interna, la falta de democracia dentro de los soviets y el culto a la personalidad que comenzaba a formarse en torno a Stalin. Para Trotsky, el estalinismo era una traición a los ideales revolucionarios, y esa acusación era intolerable para quienes controlaban el aparato del Estado. Al principio, la mayoría parecía estar convencida de que el triunfo de Stalin no duraría y que pronto los acontecimientos reivindicarían a la oposición.
de modo que sus partidarios regresarían del exilio para ser aclamados por su previsión, valentía y dedicación al marxismo y al leninismo. Cita: The Prophet Unarmed, Trotsky, de Isaac Deutscher. Aislado políticamente, vigilado constantemente, Trotsky fue primero enviado a Alma-Ata, en Asia Central, y en 1929 fue expulsado definitivamente de la Unión Soviética, no por error político, sino por representar una alternativa peligrosa a la nueva ortodoxia soviética. Pero ni la lealtad revolucionaria lo protegió de las nuevas reglas del juego. La muerte de Lenin en 1924 lo dejó expuesto frente a un rival implacable, Joseph Stalin. El líder gregoriano lo desplazó, lo aisló del partido y finalmente lo expulsó. En 1929, Trotsky fue exiliado de la URSS, pero Stalin no lo quería lejos, lo quería silenciado. No necesito refutar una vez más las calumnias estúpidas y viles de Stalin y sus agentes. En mi honor revolucionario no hay una sola mancha. Nunca entré, directa ni indirectamente, en acuerdos ni negociaciones ocultas con los enemigos de la clase obrera. Miles de adversarios de Stalin fueron víctimas de acusaciones igualmente falsas. Las nuevas generaciones revolucionarias rehabilitarán su honor político y tratarán como se les merecen a los verdugos del Kremlin. Cita: My Life, de León Trotsky. Desde entonces, Trotsky vivió como un fugitivo del comunismo que él mismo ayudó a construir. Pasó por Turquía, Francia, Noruega. En cada país, su presencia se volvió un dilema diplomático. Ningún gobierno quería al enemigo de Stalin en su territorio, y menos aún bajo vigilancia soviética. En 1936, el gobierno noruego, presionado por Moscú, lo confinó bajo arresto domiciliario. Fue entonces cuando, desde el otro lado del Atlántico, una carta cambió el rumbo de su destino. Lázaro Cárdenas, presidente de México, ofrecía algo más que hospitalidad, le ofrecía asilo político. En medio de la turbulencia que había generado la expropiación petrolera, México enviaba al mundo otro mensaje. Era una nación dispuesta a proteger a quienes eran perseguidos por sus ideas. La decisión fue polémica. El asilo a Trotsky implicaba una ruptura implícita con Stalin y un riesgo diplomático evidente. Pero para Cárdenas era una cuestión de principios. Si México quería ser un país soberano, también debía defender la libertad de pensamiento. Cárdenas lo expresó mejor que nadie. No hay antipatía o prejuicio en nuestro país contra ningún país o raza del mundo. Cita: Biografía del poder, de Enrique Krause. El 9 de enero de 1937, León Trotsky desembarcó en México junto a su esposa Natalia Sedova. Fue recibido por el pintor Diego Rivera, quien fue su primer anfitrión, y trasladado a la Casa Azul en Coyoacán, hogar de Frida Kahlo. Allí comenzaría su último capítulo, el más vigilado, el más vulnerable. No era un exilio cualquiera. Trotsky no había dejado de escribir, criticar y organizar desde el extranjero. Había fundado la Cuarta Internacional, denunciando los procesos de Moscú y advirtiendo que el stalinismo era una degeneración totalitaria del marxismo. México le dio la libertad, pero no la paz, porque allá en Moscú, Stalin no olvidaba, y la presencia de Trotsky en América Latina se convirtió en una herida abierta para el régimen soviético, una que debía cerrarse. El hombre que había puesto en marcha una revolución global, ahora escribía bajo la sombra de su sentencia, porque aunque su cuerpo había cruzado el océano, su condena lo había seguido desde el Kremlin hasta Coyoacán. Trotsky en México, el exiliado que encendió la Guerra Fría antes de tiempo. La Casa Azul en Coyoacán, con sus paredes color cobalto y su patio lleno de bugambilias, se convirtió en el refugio de uno de los hombres más perseguidos del planeta. Pero aquel exilio no era un retiro, era una trinchera, y México, sin saberlo del todo, se convirtió en un escenario del conflicto más crudo dentro del socialismo internacional. El presidente Lázaro Cárdenas, al otorgarle el asilo a Trotsky, no solo protegía a un hombre, sino que afirmaba la soberanía de México frente a las presiones ideológicas del exterior. Sabía que era un movimiento arriesgado. Stalin dominaba buena parte de la izquierda internacional y con ella a muchos partidos comunistas en América Latina. Las represalias diplomáticas eran una posibilidad real.
Desde su llegada, Trotsky fue vigilado día y noche. El Partido Comunista Mexicano, alineado con Moscú, lo acusó públicamente de ser un agente del imperialismo disfrazado de revolucionario y exigió su expulsión inmediata. Artículos, panfletos, protestas. La campaña contra él creció, impulsada por células soviéticas que ya operaban en México. Para muchos en la izquierda ortodoxa, Trotsky no era un exiliado, era un traidor infiltrado. Su rechazo al estalinismo fue interpretado por el PCM como una colaboración con el fascismo internacional. Lo llamaban espía del nazismo, agente británico, un provocador. Su figura fue demonizada con una intensidad feroz. Lo que realmente temían no era su espionaje, sino su influencia. Lo que existe en el mundo, según el claro pensamiento trotskista, es una lucha interimperialista solamente, y los trabajadores tienen que aprovecharse de las contradicciones para establecer los Estados Unidos de la América Latina. Cita: El Machete, Prensa Obrera y Comunismo en México, de Fabio Sousa. A esas acusaciones se sumaba la creciente certeza de que había agentes soviéticos operando en la Ciudad de México. La inteligencia mexicana reportó movimientos irregulares en sus consulados, visitas extranjeras sospechosas y vigilancia sobre la Casa Azul. La URSS tenía experiencia en operaciones exteriores silenciosas y la vida de Trotsky ya era considerada un blanco legítimo por Moscú. Cárdenas, aunque no tenía una relación personal cercana con Trotsky, se mantuvo firme en su defensa del derecho de asilo, instruyendo a la Secretaría de Gobernación a garantizar su seguridad sin caer en provocaciones diplomáticas. Para el presidente, defender a Trotsky no era un acto ideológico, sino una declaración de soberanía. Cárdenas, sin embargo, no cedió a la presión. Consciente del riesgo, ordenó medidas de seguridad especiales, que incluían vigilancia militar y limitaciones estrictas a las visitas. El general no simpatizaba con el trotskismo, pero reconocía en Trotsky a un perseguido político, no a un criminal. Las tensiones no tardaron en escalar al plano internacional. La URSS envió notas diplomáticas exigiendo explicaciones, aunque lo hizo con sutileza. La presencia de Trotsky era una afrenta personal para Stalin, que ya lo había condenado a muerte en múltiples resoluciones del Comintern. En medio de este torbellino, Trotsky no guardó silencio. Desde Coyoacán escribió manifiestos incendiarios, artículos, libros y denuncias abiertas contra el régimen soviético. Sus críticas a los juicios de Moscú, las purgas estalinistas, resonaban en los círculos de izquierda del mundo, y eso lo convertía no solo en un sobreviviente, sino en un símbolo. El falso complot, las confesiones, el proceso teatral, las ejecuciones completamente reales, todo lo ha hecho una sola mano. ¿Cuál? La mano de Stalin. Basta de chismorreos, mentiras y palabrerías sobre el alma rusa. No hemos visto juzgar a militantes, a conspiradores, sino a marionetas en las manos de la GPU. Ejercían papeles aprendidos de antemano. El objetivo de esas vergonzosas representaciones es aplastar cualquier oposición, envenenar en su misma fuente todo pensamiento crítico, establecer definitivamente el régimen totalitario de Stalin. Cita: My Life, de León Trotsky. Trotsky no buscaba paz, buscaba continuar la lucha. En 1938 fundó en París la Cuarta Internacional, un nuevo intento por agrupar a la izquierda revolucionaria no sometida al control soviético. Desde México, organizó correspondencia, redactó tesis y mantuvo contactos con militantes en Europa, América del Sur y Estados Unidos. Esto no pasó desapercibido. Los servicios de inteligencia soviéticos, a través del NKVD, comenzaron a infiltrar agentes en territorio mexicano. Desde ese momento, el asilo político pasó a ser un cerco invisible. Cada paso, cada carta, cada reunión podía estar vigilada. Pero incluso en ese ambiente hostil, Trotsky encontró un espacio para respirar. Escribía, paseaba, debatía con intelectuales, y aunque su salud comenzaba a deteriorarse, su mente seguía tan aguda como en Petrogrado. México le había ofrecido cobijo, pero la sombra de Moscú también había cruzado el Atlántico, y desde el día de su llegada, Trotsky supo que aquel asilo no sería para vivir, sino para esperar. El cerco de Coyoacán, México en la mirada de Stalin. El asilo otorgado a Trotsky fue una decisión valiente, pero en diplomacia, la valentía se paga con aislamiento, y muy pronto el precio comenzó a sentirse. El cerco no era militar, era político, era invisible,
pero se apretaba con cada día que Trotsky seguía respirando en Coyoacán. La Unión Soviética, aunque no rompió relaciones oficialmente con México, redujo su comunicación al mínimo. El embajador ruso fue llamado a consultas en Moscú y los canales diplomáticos quedaron en silencio tenso. En círculos del Comintern se calificaba al gobierno de Cárdenas como protector de traidores. Estados Unidos, por su parte, observaba con doble cautela. Aún enfrentaba con México las secuelas de la expropiación petrolera y el hecho de que un revolucionario antiestalinista viviera a unos pasos de su frontera generaba recelo. Algunos funcionarios en Washington lo consideraban un riesgo, no por simpatía con Stalin, sino porque México parecía abrir demasiadas puertas al conflicto global. Mientras tanto, la prensa internacional se dividía. En Europa, algunos periódicos liberales aplaudían el acto de soberanía. Otros, sobre todo los afines al Frente Popular en Francia o al comunismo europeo, acusaban a Cárdenas de comprometer la neutralidad mexicana. El nombre de México comenzaba a aparecer no solo en secciones de política, sino en las de seguridad internacional. Y aunque el gobierno de Cárdenas mantenía su política exterior firme, la presión interna aumentaba. El Partido Comunista Mexicano, con vínculos directos con Moscú, intensificó sus ataques mediáticos contra Trotsky y el propio presidente. Panfletos, denuncias públicas, foros en universidades. La narrativa de México como refugio de espías comenzaba a permear. Para entonces, la inteligencia mexicana ya tenía informes confidenciales. Se detectaban reuniones clandestinas, movimientos extraños en consulados, ingresos de ciudadanos europeos sin justificación clara. Los indicios de espionaje soviético en México eran cada vez más sólidos. El Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, el IPS, recibió reportes de seguimiento sobre la Casa Azul, tropas de vigilancia civil, llamadas interceptadas, rumores en redacciones de periódicos. La guerra aún no estallaba en Europa, pero la capital mexicana ya era un microcosmos de la tensión global. A pesar de todo, Trotsky no cesaba de escribir, organizar y opinar. Cada texto, cada carta enviada al exterior rompía el silencio que Stalin buscaba imponerle, y en esa resistencia editorial también estaba firmando su sentencia. En una etapa revolucionaria, las masas populares estrechan filas. Por el contrario, en una etapa reaccionaria, se imponen las fuerzas centrífugas. Durante los últimos 14 años, en el partido bolchevique, no se ha cerrado ni una brecha, sanado ni una herida, resuelto ningún conflicto. Las capitulaciones y actos de autodenigración no han contribuido a ello. Las fuerzas centrífugas operan sobre las grietas más pequeñas, hasta convertirlas en abismos insalvables. Cualquiera que quede atrapado en la grieta, siquiera mínimamente, está irremediablemente perdido. Cita: My Life, de León Trotsky. Las piezas estaban colocadas, la tensión ya no era retórica. México había sido arrastrado al ajedrez internacional, y mientras el mundo contenía la respiración, alguien, en algún lugar, ya había recibido la orden. El asesino del Kremlin, la trampa que selló su destino. El cerco se había cerrado, el ambiente era irrespirable, y aunque la Casa Azul seguía custodiada por guardias leales y perros entrenados, el enemigo ya no estaba fuera, estaba dentro. Ramón Mercader, un joven nacido en Barcelona, España, era un agente entrenado por el NKVD soviético. Tenía acento francés y mirada esquiva. Él había logrado lo imposible: infiltrarse en la vida de Trotsky. Bajo el alias de Jacques Mornant, fingió simpatizar con sus ideas, cortejó a una de sus secretarias y construyó una identidad tan convincente que fue invitado a pasar sin revisión. El 20 de agosto de 1940, aprovechando un momento de aparente calma, Mercader pidió a Trotsky revisar un artículo. Entraron juntos a su estudio. Apenas el revolucionario se inclinó para leer, el golpe cayó, rápido, brutal y silencioso. La mayoría de los relatos posteriores hablaron de un picayelo, un objeto cotidiano, vulgar, de cocina, pero eso no fue lo que se usó. La herramienta con la que atacaron a Trotsky era un piolet, una pequeña hacha de alpinismo usada para escalar en hielo, pesada, curva, afilada, más precisa, más letal. En el impermeable de Mercader, la policía encontró un puñal de casi 14 pulgadas de largo. Su pistola, una automática Star de .45, tenía 8 balas en el cargador y una en la cámara de disparo. También llevaba una gran suma de dinero, $890,
lo que parecía indicar que tenía planes para huir de México después del atentado. Cita: Trotsky, Downfall of a Revolutionary, de Bertrand M. Patenaude. El arma se incrustó en su cráneo, pero no lo mató de inmediato. Trotsky gritó, se levantó, forcejeó con su asesino. Sus guardias irrumpieron, golpearon a Mercader hasta dejarlo inconsciente, y mientras lo llevaban al hospital de la Cruz Verde, aún sangrando, el viejo revolucionario se aferraba a la vida. Sobre la camilla, con la voz rota, dictó su última declaración. Estoy a punto de morir por el golpe de un asesino político que me abatió en mi habitación. Forcejeé con él. Había entrado en la habitación para hablar de estadísticas francesas. Me golpeó. Por favor, di a nuestros amigos que estoy seguro de la victoria de la Cuarta Internacional. Adelante. Cita: Trotsky, Downfall of a Revolutionary, de Bertrand M. Patenaude. Trotsky murió al día siguiente, el 21 de agosto de 1940. Con él no solo moría un hombre, moría toda una era. Moría el último gran disidente del primer experimento socialista del siglo XX, y moría en un país que se atrevió a darle techo, aunque eso significara cargar con su tumba. La reacción internacional fue inmediata. El Kremlin negó cualquier vínculo. Mercader fue juzgado y condenado en México a 20 años de prisión. Nunca reveló su verdadera identidad, ni a sus superiores. Pero sí lo hizo mucho tiempo después. Cuando finalmente salió libre, fue recibido como un héroe, pero en Moscú. La Guerra Mundial ya había estallado, pero en México, la historia del asesinato de Trotsky marcaba el inicio de una etapa más oscura, la era de los silencios, del espionaje encubierto, de los enemigos sin bandera. El efecto Trotsky, ideología, espías y Guerra Fría. La noticia dio la vuelta al mundo. El 21 de agosto de 1940, desde el corazón de Coyoacán, el grito de un hombre moribundo atravesó fronteras. Trotsky había sido silenciado. Pero el eco de su muerte se convirtió en una advertencia mundial. El estalinismo no tenía límites, y México no era territorio neutral. En Moscú hubo silencio. Ninguna declaración oficial, ningún funeral simbólico, pero el aparato soviético se movía con otra lógica. Ramón Mercader recibió en secreto la Orden de Lenin, la condecoración más alta del régimen. Su misión había sido cumplida. Trotsky, el eterno disidente, era ya solo un cadáver. En Estados Unidos, la noticia despertó inquietud. Los círculos diplomáticos interpretaron el asesinato como una operación extranjera ejecutada en territorio americano, lo cual exigía reforzar la seguridad y repensar sus alianzas. Los sectores liberales y conservadores, por primera vez, coincidían en una cosa: la Unión Soviética no era confiable. En México, el golpe fue profundo. El gobierno de Cárdenas había defendido hasta el final el principio del asilo político, pero la realidad era innegable. El país había sido escenario de un asesinato internacional, un crimen ideológico ejecutado por una potencia extranjera, y aunque se mantuvo la dignidad institucional, el escándalo marcó un punto de inflexión. La historia es lucha de clases, pero también es muchas otras cosas no menos decisivas: la técnica y sus cambios, las ideologías, las creencias, los individuos, los grupos y la casualidad. Cita: Las contaminaciones de la contingencia, de Octavio Paz. En el plano ideológico, el asesinato fracturó aún más la izquierda internacional. Los trotskistas denunciaron a la URSS como un estado criminal. Muchos intelectuales abandonaron su simpatía por Stalin, y la figura de Trotsky, otrora relegada, comenzó a convertirse en un mártir revolucionario. Para los movimientos progresistas en América Latina, México quedó marcado como un país que se atrevía a pensar distinto. Y aunque la guerra mundial se expandía, la memoria de Trotsky seguía latiendo en publicaciones, panfletos y discursos. Ramón Mercader cumpliría su condena de 20 años en la cárcel de Lecumberri. Nunca confesó abiertamente, nunca pidió perdón. Fue liberado en 1960, se trasladó a Cuba, luego a Moscú, y murió en 1978 como héroe de la Unión Soviética. Trotsky, en cambio, fue sepultado en el mismo jardín de la casa donde fue asesinado. Su tumba, aún hoy, guarda silencio entre bugambilias, muros azules y memorias incómodas.
El eco de la guerra, tras la sangre del exiliado. El cuerpo de León Trotsky quedó bajo los árboles de Coyoacán, entre los muros azules que atestiguaron su exilio, su esperanza y su final. Pero su muerte no solo selló el destino de un hombre, fue un eco anticipado de una era en la que la ideología, el poder y el espionaje ya no se moverían en la penumbra, sino a plena luz del día. México dejó de ser un actor discreto. El asilo a Trotsky, el asesinato político más trascendente del siglo XX en suelo americano, puso al país en el radar de las potencias. Y aunque oficialmente se mantenía neutral, ya era evidente que la tormenta mundial también pasaría por aquí. Stalin había callado al disidente, pero no al símbolo. Trotsky se convirtió en una sombra que seguiría recorriendo las páginas de la historia, inspirando, dividiendo, recordando que la ideología puede cruzar océanos y también derramar sangre. El país ya no era neutral y que observaba a la distancia los movimientos del mundo. Su nombre comenzaba a resonar en los informes diplomáticos, en los telegramas de inteligencia, en las cúpulas del poder. Y mientras las potencias se alineaban en un conflicto que incendiaba el planeta, México estaba a punto de tomar una decisión que marcaría el rumbo de su historia moderna. ¿Qué papel jugaría la nueva administración ante una guerra que ya no podía ser ignorada? ¿Sería posible mantener la neutralidad mientras los barcos mexicanos eran hundidos en el Atlántico? ¿Podría un país dividido internamente levantar una bandera de unidad frente al fuego extranjero? La respuesta comenzará con un nombre: Manuel Ávila Camacho. Un general que llega al poder en 1940, entre las sombras de la guerra, la presión internacional y el legado cardenista aún latente. Su mandato no solo enfrentará el dilema de intervenir o resistir, también buscará reconciliar a un país en tensión entre el nacionalismo y la diplomacia, entre la memoria revolucionaria y el nuevo orden global. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos la presidencia de Ávila Camacho, desde sus reformas políticas de unidad nacional, pasando por sus gestiones diplomáticas en tiempos de guerra, las alianzas y colaboraciones contra un enemigo del mundo. Porque si la sangre de Trotsky manchó la tierra mexicana como advertencia, la Segunda Guerra Mundial marcará el momento en que México se mire al espejo del mundo y descubra que la historia, una vez más, lo ha llamado a decidir. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.